porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos, hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Y bueno, nos toca a nosotros el capítulo 13. El Señor ya anunció que Él va a morir, ya ha llegado la hora de su muerte. Y ahora vamos nosotros a entrar en el capítulo 13. El capítulo 13, hermanos, se nos presenta una fiesta. Es la fiesta de la Pascua, en la cual el Señor Jesucristo va a comer el Cordero Pascual. Está todo preparado para que Él pueda disfrutar de lo que se le conoce como la última cena. Ya no habrá más comida, ya no habrá más bebida. Para el Señor será su última fiesta de Pascua. Él estará, hermanos, en esta cena haciendo la transición de lo que significaba para Israel el Cordero, libertad, perdón. Ahora va a tomar Él algunos elementos como el pan y el fruto de la vid. Y ahora va a ser para nosotros el recordar su crucifixión. En esa noche, hermanos, va a haber muchas cosas. Es la noche de las tinieblas, va a haber traiciones, va a haber mucha tristeza, porque el Señor Jesucristo conoce todo. Después de esta cena, ellos van a cruzar al Monte de los Olivos, van a estar en un huerto llamado el Getsemaní, y ahí lo van a apresar. El Señor Jesucristo va a ser apresado y al otro día será crucificado. Entonces, el capítulo 13 ya nos está diciendo, pues no una semana, una noche antes de su muerte. Pues ya son escasas, hermano, horas. Él está muy cerquita a la muerte, y lo que continúa hasta el capítulo 17, pues son discursos. Y bueno, el capítulo 17 es una oración que el Señor, hermanos, dijo. Y nosotros, hermanos, vamos a ir recopilando poco a poco toda esta historia, pero ya hasta aquí. Después viene la crucifixión. Bueno, vamos a hablar de pues algunas cosas que tienen que ver, hermanos, con lo que Jesús hizo en esta cena. Y es un pasaje que conocemos mucho. Vamos a hablar hay tres cosas aquí, hermanos, pero vamos a enfocarnos solamente en dos. Y la primera va a ser el amor de Jesús. El amor de Jesús, hermanos, se nos va a mostrar en este capítulo, pero es un amor, hermanos, muy especial, incomparable, inimaginable, inquebrantable, un amor maravilloso que tiene Jesús, especialmente, hermano, para los que están comiendo con los discípulos. Los discípulos lo van a traicionar, los discípulos lo van a abandonar, bueno, hasta, hermanos, lo van a negar. Pero sin embargo, Jesucristo, hermano, tiene un amor para ellos, aún para Judas, hermano. Aquí lo vamos a aprender. Pero después, hermano, es su humildad. El Señor Jesucristo predicó mucho acerca de la humildad. Lastimosamente los discípulos no aprendieron, hermano, a través de las palabras. El Señor Jesucristo se los tiene que decir con hechos, con ejemplo. Y lo que hace el Señor, se levanta de la cena, Él se pone una toalla y empieza a lavar, hermano, los pies de los discípulos, a hacer obras de siervo. Y ese es el ejemplo de servicio. Y bueno, y también tiene que estar el perdón, porque Él sabe todo lo que van, hermanos, a hacer los discípulos.
Entonces vamos a empezar y los textos están un poco aquí y allá. Y vamos a tratar, hermanos, de irlo viendo conforme vayamos avanzando. Dice el 13, 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, y ahí está la palabra, ¿qué dice? Amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dios bendiga su palabra. El amor, hermanos, que nosotros vemos en Jesucristo es el amor agape. Y este amor, hermanos, es un amor altruista. Este es un amor que viene de Dios. Este es un amor sincero, hermanos, que no es como el amor que el hombre o la mujer, hermanos, tienen, que ese amor por lo regular es muy egoísta. Nosotros amamos a las personas que nos aman. Nosotros amamos a las personas que nos dan cosas. Amamos a las personas que nos hacen bien. Pero si las personas nos hacen daño y nos ofenden, nosotros no amamos a esas personas. Nosotros tenemos amor condicional. Amamos, hermanos, como dijo Jesús en otras palabras, pues a los que nos aman, ¿verdad? Pero a los que no, inclusive se aborrecen a los que se aborrecen. El Señor Jesucristo, hermano, va a enseñarnos en este aposento alto, ahí frente a un cordero, frente a todas esas especies amargas, que el amor, hermano, el amor que nosotros podemos dar y debemos dar, si es un amor de Dios, no se basa en lo que las personas hagan, hermano. Se basa en lo que uno tiene dentro. Y en ese caso es, pues, el Espíritu Santo. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, pero también Jesús es Dios. Y Él tiene la esencia de Dios. Es Dios, hermano, cenando con sus discípulos. Y hay cosas, hermano, que se nos quedan, pero nosotros, bueno, yo personalmente quedo sorprendido. A veces, hermano, cuando nosotros sabemos ciertas cosas, pues nosotros queremos cambiar las cosas si no nos gustan. Decíamos nosotros el miércoles acerca del rey Saúl. Dios le dijo que él ya había sido desechado y que no iba a venir rey después de él. Y porque él sabía eso, él quería cambiar las cosas, él quería matar a David para que Jonatán, su hijo, fuera rey. Pero también, hermanos, Jonatán quería ser el segundo, y hablábamos, hermano, de cuando nosotros conocemos el futuro y no nos gusta, pues a veces que si nosotros tuviéramos poder, hermano, pues lo cambiaríamos. Lo cambiaríamos. Pero Jesús no cambió nada. Él, hermanos, está cenando con los discípulos y Él los está amando. Hasta el fin de su vida los va a amar y por la eternidad. Sabiendo que
lo abandonarían. ¿Usted amaría a alguien? ¿Se entregaría usted a alguien sabiendo que en 2, 3, 4 años lo va a mandar por un tubo? Que la va a mandar por un tubo, que la va a dejar a lo mejor con los niños pequeños y se va a ir con otra persona. ¿Usted amaría a esa persona sabiendo eso? ¿Lo haría usted? Le pensamos, ¿verdad? Le pensamos, pero el Señor dice que Él sabía todas las cosas. Y ya había llegado el tiempo, hermanos, en que Él iba a pasar de esta vida al Padre, iba a morir y lo iban a abandonar. Allí están comiendo todos, hermano, alrededor, hasta el amado Juan mismo, el que está escribiendo esto. Están ellos, hermano, viendo a Jesús y Jesús sabe lo que va a pasar. Van a cenar, van a hacer lecturas bíblicas, va a haber cantos y van a bajar, hermanos, Jerusalén, suben el monte de los olivos y un poquito de oración, se van a dormir y van a llegar a apresar a Jesús. ¿Y qué cree que van a hacer los discípulos? Leo Marcos, que es el mismo pasaje paralelo. Llegan a prender a Jesús y dice, respondió Jesús y les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Era el ejército romano. El Sanedrín, hermano, y los herodianos ya habían puesto, pues que lo iban a detener por lo de la resurrección de Lázaro, que fue la gota que derramó el vaso. Tenemos que matarlo porque si no van a venir los romanos y destruirán nuestra nación. Ellos dijeron eso, hermano. Llega ya esa noche y dice Jesús, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero así es, para que se cumpla las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, ¿qué pasó? Huyeron. Esto es algo, hermanos, impresionante. Un amor, hermanos, que no se quebranta. Un amor, hermanos, que no disminuye. Un amor, hermanos, que a sabiendas que lo van a abandonar todos en el momento más crucial de su vida, en el momento más difícil, ni siquiera, hermano, van a poder estar orando junto a Él. El Señor, hermanos, los ama. El amor de Dios es maravilloso, por eso dice el canto. Es grandioso, hermano, es espectacular. No ama a Jesús como amamos nosotros. Nosotros amamos egoístamente, hermano. Él ama altruistamente, aunque ni lo amen. El Señor dice, Juan 3:16, que Él amó al mundo, aunque no sea correspondido. Él ama, porque en su esencia Dios es amor. Pero también, hermano, Jesús muestra su amor allí en ese aposento santo, alto en la última cena, sabiendo que pues lo traicionarían. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Dice que pues el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas que lo entregara. Que lo entregara. Pero también, hermanos, nosotros vemos el caso de Pedro. Mira lo que dice el versículo 11. El versículo 11. Ya leímos el 2. Ahora 13:11.
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Él ya sabía quién lo iba a traicionar. Y luego dice el 21 al 30. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esa afirmación, hermanos, se repite mucho en los evangelios y quiere decir, te lo aseguro, es con certeza palabra de Dios y no de hombre. ¿Ya habrían terminado de comer, hermanos? ¿O todavía llevarían por ahí medio bocado o medio plato? Y Jesús les dice, sentaditos, uno de ustedes me va a entregar, se los aseguro. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Pedro mirando a Juan, yo creo que es Juan, yo creo que ya el Señor ha hablado. Esas miradas, ¿verdad?, delatadoras o que matan, empiezan a mirarse. Y luego dice el 23, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús, que por siempre se ha creído que ese discípulo es Juan, el mismo que está escribiendo el Evangelio. Pues le hizo señas a Simón Pedro para que le preguntare quién o aquel a quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, se dice el pecado, mas no el pecador. ¿Verdad? Decimos nosotros, ¿verdad? ¿Quién es? Oye, estamos comiendo. Es un momento sagrado. Estamos recordando la libertad, la redención de nuestro pueblo. Jesús está haciendo la transición, hermano. La transición de la cena del Señor. Ahora va a ser Él el Cordero. Y allí, hermanos, está Juan acostado cerca de Jesús, el más joven. Y le dice Pedro, oye, pregúntale, ¿quién es? Pues allí, ¿verdad? Al oído, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Y qué dice Jesús? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás, ¿qué pasó? Si le dio el bocado, entonces el pan mojado está ¿a dónde? Está a su lado, hermano, también. Allá está el amado, acá está Judas. El pan con su aderezo, ¿verdad? Los ingredientes que tenía. Agarra Judas el pan y después de ese bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es algo, hermano, realmente difícil. Esto es algo, hermanos, que ya estaba en la Escritura. El Señor ya lo sabía. Mira, cuando Él llama a Judas, Él ya sabía, hermanos,
que él era el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender por 30 monedas de plata. Cuando lo puso de tesorero, ya sabía, hermano, que ese era un ladrón. Y el Señor lo seguía amando. El Señor le siguió dando oportunidad para el arrepentimiento. Ahora llega aquí, hermano, y sabemos por Mateo y los otros evangelios, que ya Judas se había, hermanos, puesto de acuerdo con los sacerdotes y ya el precio para traicionar a Jesús en un lugar privado para que no hubiera tanto escándalo. Y dijo, yo los voy a guiar en donde yo sé que Él va a orar. Judas, hermanos, dejó que el diablo entrara a su corazón. Y todos, hermanos, los que traicionan, los que le faltan al cónyuge, a los amigos, a los empresarios, al Señor mismo, es porque, hermanos, dejan que el diablo entre en su corazón. Y el diablo al entrar al corazón, hermanos, empieza a ver un velo y empieza a poner manzanas, hermano, manzanas deliciosas. Pero no saben que cuando muerden el pecado, como lo hizo nuestra madre Eva, después de ello, hermanos, vienen las consecuencias. Este Judas, hermano, no va a quedar bien. Judas es amado por Jesús. Él es el traicionero. Pero, hermanos, mira lo que dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Imagínate esto. Saber que hay alguien que te va no solamente a abandonar. Ahora estoy hablando de traicionar. Te va a dar una espada, una puñalada trasera. ¿Tú amarías a esa persona sabiendo que esto va a pasar y en unas horas? Pues muchos no quisiéramos ni siquiera verla en pintura, porque el hombre, hermanos, no ama como Dios. Dios ama de una manera altruista y nosotros amamos de una manera egoísta. Inclusive cuando Jesucristo habló en el Sermón del Monte, Él dijo, amen a sus, ¿qué? Enemigos. Ahí está, el discípulo es el enemigo. Esto es parte, hermano, de lo que vemos en el Evangelio. Y si no es por Juan, hermano, que nos narra todas estas cosas, nosotros ni hubiéramos sabido nunca que esto hubiera pasado. Porque los demás no se enfocan en estas cosas. ¿Se enfocan en qué, hermano? En la transición, ¿verdad? De que tomó el pan, lo dio a sus discípulos, comió. Bueno, allí está, Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y salió, pues ahora sí podríamos decir como alma que llevaba el diablo, ¿verdad? Porque el diablo estaba dentro de él. Ese Judas es algo, hermanos, que Jesús ya sabía. Pero, pues también, hermano, el Pedro, abandono, traición y pues negación. Todo esto sucede allí, hermano, en el aposento alto. Mira lo que dice los versículos 31 en adelante. Entonces, cuando hubo salido, ese es Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre
y Dios es glorificado con él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Y de qué forma? Hermano, amar a alguien, mira, que abandonó, amar a alguien que traicionó, amar a alguien que nos negó. ¿No está en este contexto ese mandamiento? Sí. El Señor Jesucristo, hermano, es el ejemplo máximo del amor. Eso nosotros solamente lo podemos hacer, hermanos, llenos del Espíritu de Dios. Humanamente no hay, hermanos, una forma de hacerlo. Pero solamente, hermano, llenos del Espíritu, a través del fruto del amor, lo podemos hacer. Entonces dice el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿A dónde iba? Dijo que iba a ir al Padre, ¿verdad? Lo leímos en el versículo 1. Ya había llegado su hora, él iba a morir, hermano. Y le dice a Pedro, tú también vas a morir, pero no ahorita. Me vas a seguir después. 37. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, ¿no cantará el gallo sin que me hayas negado? Ya había dicho esa frase, hermano, de cierto te digo, uno de ustedes me va a entregar, es Judas. Y ahora, hermanos, el atrevido de Pedro, que hoy lo vamos a ver también a través de caminando en el agua. Le dice que él puede dar la vida por Jesús y Jesús lo cuestiona. Pedro, ¿tú vas a dar la vida por mí? Si antes de que cante el gallo, una vez lo niega, 2 veces lo niega y dicen que la tercera, pues es la vencida. ¿Y no lo amó? Sí, sí, hermano. Los amó. Y una de las manifestaciones más grandes del amor, ¿cuál es? El perdón. ¿Y los perdonó? ¿Porque lo dejaron solo? Sí, porque dice que los amó hasta el fin. Y allí en la cruz, al derramar su sangre, todos, hermano, alcanzaron el perdón. Todos los apóstoles alcanzaron el perdón. Los que lo abandonaron, los que lo negaron, y Judas, hermano, hubiera alcanzado el perdón si él se hubiera arrepentido y hubiera ido a Jesús. Pero ¿qué hizo Judas?
fue con los sacerdotes. Y cuando tú vas con el hombre, hermano, el hombre es ingrato. El hombre no le interesa. Te lo acabo de decir, ama egoístamente. Le dicen, allá tú, se arrepintió porque él aventó las monedas. Ya cuando vio que lo habían sentenciado a muerte, él avienta las monedas y se arrepiente, y en lugar de ir a Jesús como Pedro para que el Señor le perdonase, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó, una puerta falsa. Hermano, este capítulo nosotros lo vemos desde una perspectiva del amor, pero un amor, hermano, realmente muy, muy diferente al amor humano. Por eso dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros también, hermanos, a través de nuestros pecados, a través de nuestros malos actos, a través, hermano, de nuestros yerros, nosotros también, hermano, traicionamos, negamos. Nosotros también, hermano, dejamos al Señor en la cruz solo. A veces no nos queremos crucificar junto con Él. Pero este es el ejemplo de amor más grande que tenemos. Y quizás usted nunca había visto esta perspectiva de la última cena, pero es la que nos presenta Juan. Empieza con el amor. Él los amó hasta el fin. No los amó, hermanos, hasta que lo negaron, hasta que lo dejaron. Oh, ya dejó de amar a estos. Oh, sí, ya me dejó, lo dejaron los 11 o los 12, los dejo de amar. Pedro me nega, dejo de amar. Judas me traiciona. No, él dice que los amó hasta la cruz. Y de allí, hermano, de la cruz nosotros alcanzamos todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este es el amor de Dios. Compartámoslo. Aprendamos a amar como Dios nos amó. No por lo que la gente hace, hermano, hacia nosotros, sino porque lo que nosotros tenemos dentro. Jesús le dijo a la mujer samaritana que si ella le pidiera agua a él le daría agua viva, y que sería una fuente inagotable que saltara para vida eterna. Y dice que eso lo decía por el Espíritu Santo que recibirían los que habrían de creer en él. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, hermano, a no guardar rencor, a perdonar y amar, así como Cristo nos ha enseñado, que nos amemos los unos a los otros. La segunda lección de esto de la cena es la humildad y el servicio, y lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.